¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la lección número 6 del curso. Gracias por ver este video y por permitirme no estar en la clase el día de hoy. Para hoy, en esta clase, lo que tenemos es el segundo paso en el estudio del texto bíblico, que sería la interpretación. Ustedes la semana pasada tuvieron como tarea hacer una observación de un texto de Lucas, y lo que vamos a hacer esta semana es básicamente trabajar en la interpretación de ese texto. Entonces vamos a hacer una pequeña reseña de lo que hablamos la semana pasada sobre interpretación, con el apoyo de un documento que está en el sitio de la clase, que es un documento de Néstor Moreno, que se llama Esquema y explicación de los pasos para la exégesis. Y arranco ahí en la parte donde dice análisis histórico, cultural y contextual. ¿Ok? Entonces vamos a ir trabajando un poco, vamos a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada sobre la interpretación. Dijimos entonces que básicamente en el estudio bíblico, y especialmente cuando estamos pensando en predicar o enseñar el texto que estamos estudiando, se hace necesario tres pasos. El primer paso es de la observación. En este paso, tal y como dijimos la semana pasada, haciendo uso del ejemplo, de la ilustración del investigador, del detective. Aquí es donde el detective va y recoge todas las potenciales pistas, ¿verdad? Todo lo que pueda servirle como una pista. Aquí él no está haciendo, el investigador no está haciendo ninguna valoración de las pistas. Simplemente recoge todo lo que ve, anota todo lo que ve, lo que huele, lo que escucha, y lo va anotando, y lo va anotando, y lo va anotando. Esa es la primera parte. Eso es lo que nosotros llamamos la observación, y es lo que tenemos que hacer en el texto. Eso fue lo que ustedes hicieron esta semana pasada con el texto de Lucas. Ahora, una vez que hemos hecho la observación, lo que sigue es la interpretación. Vean que todavía no estamos haciendo aplicación. Estamos ahora tomando todas esas piezas del rompecabezas que fuimos tomando de aquí y de allá, y las estamos poniendo juntos en esta etapa, ¿verdad? Aquí, para retomar el ejemplo del detective, aquí es donde el detective empieza a darle sentido a las pistas. Aquí es donde el detective comienza a armar el rompecabezas para ver qué es lo que estas piezas, todas juntas, me están diciendo, ¿verdad? Recordar algo que es muy importante en el tema de la interpretación, y es que solamente hay un significado para cada texto. No existen dos significados, no existen tres significados, solamente hay uno. Y eso es lo que nosotros en esta etapa vamos a tratar de identificar, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no entendemos qué es lo que el autor bíblico estaba diciendo a sus oyentes, difícilmente vamos a poder hacer un mensaje para poder aplicar la palabra de Dios a nuestros oyentes en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, recordando así a grandes rasgos, tenemos 7 reglas. Recuerden que cuando hablamos de la hermenéutica, también dijimos que la hermenéutica era la aplicación de las reglas de interpretación al texto en el desarrollo de un estudio bíblico. Entonces, en la hermenéutica en realidad sería la ciencia que aplica reglas al estudio de un pasaje bíblico para llegar a la interpretación, ¿verdad? Esas reglas, vimos que teníamos 7 reglas, vimos la semana pasada. La primera de ellas es la regla de la interpretación literal, sería lo más básico. Es decir, la Biblia dice lo que dice, el pasaje dice lo que dice, ¿verdad? Tratar de buscar siempre el significado más literal, más natural, es el primer paso.
¿verdad? Únicamente si ese primer paso no nos arroja una interpretación literal, pues tendríamos que continuar buscando y aplicando otro tipo de reglas, ¿verdad? Luego tenemos la regla de la interpretación dentro del contexto. Esta es bien importante porque esta regla es la que me exige buscar lo que está antes y lo que está después del texto que estoy estudiando, pero va mucho más allá que eso. No es solamente analizar, qué sé yo, 3, 4 versos antes y 3, 4 versos después, ni siquiera un capítulo antes y un capítulo después. De repente puede ser que necesite meter en el contexto de todo el capítulo o de todo el libro, inclusive de todo el testamento en el que esté o de toda la Biblia, ¿verdad? O sea, recuerden aquella línea que vimos la semana pasada, donde empezábamos en el verso, seguíamos en la frase, en el párrafo, los párrafos, ¿verdad? El capítulo, la sección, el libro y la Biblia entera. Es importante que podamos saber exactamente y con exactitud qué es lo que la Biblia dice sobre un determinado tema, ¿verdad? Luego está la regla de la interpretación histórico y cultural. Dijimos también que la palabra de Dios no se había escrito en un vacío cultural. Se había escrito en una cultura, en una época determinada, y es importante que nosotros podamos ubicar el texto, podamos entender por qué se escribió, quién lo escribió, en qué circunstancias históricas, a quiénes se lo escribió, cuál era la situación en la vida de estas personas que recibieron ese texto, ¿verdad? Esto es algo que es muy, muy importante, y esto siempre va a requerir un estudio extra, no solamente en nuestra Biblia, sino que pues vamos a necesitar probablemente al menos una Biblia de estudio, probablemente comentarios, probablemente diccionarios bíblicos, etcétera, etcétera, para que nos ayuden, o diccionarios históricos, para que nos ayuden a ubicarnos en el contexto histórico cultural en el cual se escribió el pasaje que estamos estudiando. La cuarta regla es la interpretación literaria. Aquí estamos analizando cuál es la forma literaria que tiene el pasaje. Es decir, estamos hablando de un salmo, estamos hablando de poesía, de historia, de narrativa, de profecía. ¿Qué es lo que tenemos delante? ¿Cómo interpretar cada una de esas diferentes tipos de escritura? Es importante, ¿verdad? La quinta regla sería la regla de la interpretación de conjunto. Y aquí pues tomamos un poquito o retomamos un poquito la regla de la interpretación dentro del contexto, aunque esta regla de la interpretación del conjunto en realidad lo que nos habla un poquito es sobre un determinado tema, qué es lo que dice la Biblia. Mientras que, por ejemplo, la interpretación dentro del contexto nos dice qué es lo que el autor quiere decir y de qué está hablando el autor, tomando en cuenta el contexto del pasaje. Aquí lo que estamos buscando es qué dice la Biblia sobre el tema que el pasaje está desarrollando. Es decir, aquí lo que analizamos es, en primer lugar, el significado natural, dijimos, ¿verdad? En segundo lugar, elegir los pasajes que son claros sobre aquellos que son oscuros. Observar la posición bíblica más abundante sobre el tema que estemos investigando o que igual estemos estudiando, y observar la posición del autor sobre el tema en otros escritos, si esto es posible, ¿verdad? O sea, obviamente con Pablo, por ejemplo, podemos hacer eso porque tenemos varios escritos y hay en el libro de los Hechos una serie de discursos de Pablo que fueron recogidos, pero por ejemplo con un autor como Judas no tenemos esa opción, no podemos saber qué piensa el autor en otros textos, pero sí podemos entonces tratar de ver qué es la posición teológica, por ejemplo, sobre lo que dice Judas, que se sostiene sobre el tema del que Judas está hablando en otros
pasajes de la Biblia, en otros libros de la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos la regla de la consistencia teológica, que esta regla básicamente lo que nos dice es cómo el pasaje se ajusta a la interpretación de otras doctrinas bíblicas. Es decir, de qué manera el pasaje o lo que yo estoy entendiendo se une, se complementa con lo que dicen otros pasajes sobre otras doctrinas bíblicas que puedan estar afectando el pasaje que yo estoy estudiando. Qué sé yo, por ejemplo, estamos hablando de la divinidad de Cristo, por ejemplo. O sea, como un pasaje, por ejemplo, que hable sobre la humanidad de Cristo estaría siendo afectada en ese sentido. ¿De qué manera debemos entender esta humanidad de Cristo a la luz de estos otros pasajes que me hablan de la doctrina bíblica de la divinidad de Cristo, por ejemplo? Y finalmente tenemos la regla número 7, que nos dice que para cada tipo especial de escritura hay ciertas reglas especiales también. Por ejemplo, si estamos hablando de parábolas, la idea aquí sería buscar la verdad central de la parábola. Si estamos hablando de proverbios, hay que tomar en cuenta que los proverbios lo que procuran es brindar sabiduría, sabiduría para la vida, cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La poesía utiliza paralelismos. Entender esto nos puede ayudar a comprender también la manera en que está estructurada la poesía. Hace contrastes, hace énfasis. ¿Por qué hace un énfasis aquí? ¿Por qué hace contrastes? ¿Qué es lo que nos está diciendo en cada contraste? Las figuras del lenguaje, la utilización de símiles, de metáforas, de personificaciones, etcétera. Tenemos que aprender a identificar esas figuras del lenguaje para no decir tonterías cuando estemos interpretando la Biblia. Los símbolos, saber cuándo estamos frente a un símbolo para no tomarlo de manera literal lo que está pasando acá. La tipología, hablamos de la tipología. Vimos el asunto del cordero del sacrificio por el pecado del pueblo, cómo eso era un tipo de Cristo, ¿verdad? La profecía, cómo interpretar la profecía. Hay profecías que se cumplen de manera inmediata y hay profecías que tienen un cumplimiento próximo y un cumplimiento lejano. O sea, eso obviamente el profeta no lo sabía. Nosotros podemos hacerlo a la luz del conocimiento que tenemos. Y luego, cómo el Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento. Aprender a ver esas citas. Aprender que hay a veces inclusive los autores cambiaban ciertas palabras, unían partes del Antiguo Testamento que no coincidían. Algunos eran parte de la ley, otros eran parte de los salmos, y los ponían juntos. Muy bien. Una vez que hemos recordado un poquito todo esto, que es parte de lo que vimos en la semana pasada, quiero llevarlos al texto de Moreno, del que les hablé ahora temprano. Este es un texto muy interesante, es un texto muy bueno, porque básicamente Moreno nos explica aquí de manera detallada cómo hacer un estudio para la interpretación, cómo interpretar el texto bíblico. Y él nos da varias secciones. No todas coinciden con las reglas que vimos la semana pasada y que hoy hemos revisado, pero sí quiero que vayamos viendo algunas de ellas. Si ustedes han bajado ya el documento, pueden irlo siguiendo conmigo. En la primera página, en el análisis histórico, cultural y contextual, él hace diferentes secciones a las que nosotros hemos hecho, pero las vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cómo se conectan con lo que hablamos la semana pasada. Lo primero que él pide es que se haga un análisis del contexto canónico del libro. Bueno, nosotros no tenemos tanto problema, pero como él dice ahí, es importante de pronto que podamos explicarle a nuestras congregaciones por qué el libro de Marcos es palabra de Dios. O sea, ¿qué significa que el libro del cual estamos
predicando sea parte del canon. Por ejemplo, si alguna vez a ustedes les toca predicar sobre el libro de, por ejemplo, el libro de Santiago, decirles que ese libro pues, no fue aceptado de buenas a primeras por la iglesia. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el Cantar de los Cantares. Se tardó un poco en ser aceptado por el canon. O sea, saber todo eso y podérselo explicar a nuestra audiencia es importante para que ellos puedan entender un poco la ubicación del canon. El segundo aspecto dice análisis del contexto histórico-cultural del libro. Ya lo vimos. Esto sería lo que nosotros llamábamos la regla de interpretación histórico-cultural, ¿verdad? Este análisis, él explica ahí una serie de detalles que creo que son muy importantes. Por ejemplo, dice, se debe resaltar la importancia histórica de la ubicación geográfica, económica, religiosa, cultural, social, política y otros. Es decir, si podemos tener una fotografía clara de todo este contexto histórico y cultural, tanto del escritor como de los receptores del libro, ya sea una carta o una poesía o un libro de historia o lo que fuera, eso nos va a ayudar a nosotros muchísimo a entender el tono del libro muchas veces, ¿verdad? Hay un caso bien interesante. Por ejemplo, el autor del libro de Jueces es definitivamente un contemporáneo del tiempo de los reyes en Israel y probablemente de los reinados fuertes. Estamos hablando de probablemente entre Saúl y Salomón. ¿Por qué digo esto? Porque la forma en que termina el libro es clara. Él dice que en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que quería. En otras palabras, era un desorden porque no había rey. Esto solo lo puede decir alguien que vive bajo un rey y que está muy feliz de estar bajo un rey y que entiende que tener un rey es una ventaja para el pueblo. Eso nos ayuda a entender también un poco los tonos que los autores utilizan en los libros, ¿verdad? También nos ayuda a evitar exageraciones. Él pone aquí un ejemplo del libro de Job. Cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive, hay autores modernos que afirman que Job estaba hablando de Jesucristo y que lo hacía conscientemente. Esto realmente, según Moreno, y yo estoy de acuerdo con él, es una exageración. No se puede deducir ni del texto ni de la situación histórica de Job que él estuviera viendo a Jesucristo y que estuviera hablando de Jesucristo. Nosotros leemos hoy el libro de Job y ese pasaje en concreto nos muestra una revelación de Dios sobre la redención que iba a llevar a cabo a través de Cristo, pero eso es diferente. Nosotros tenemos la ventaja que no tenía Job, ¿verdad? En ese sentido. Muy bien. Luego en la segunda página, el punto 1.3 dice análisis del contexto del libro con respecto a otros libros de la Escritura. Esto sería lo que nosotros llamamos la regla de la interpretación de conjunto, ¿verdad? No vamos a quedarnos mucho en eso porque ya lo vimos. 1.4 dice análisis del contexto de la sección bajo estudio, análisis del contexto inmediato de la perícopa. Aquí sería la regla de la interpretación dentro del contexto, ¿verdad? Él habla de las secciones y nos dice que cómo debemos estudiarlo. Muy bien. La segunda parte del texto habla sobre el análisis léxico-sintáctico. Y la primera forma es el análisis del tipo o género literario, y esto es lo que nosotros llamamos la regla de la interpretación literaria, ¿verdad? Dependiendo del tipo de género que se trate, pues así lo vamos a interpretar. Y luego tenemos el análisis de la sintaxis de los párrafos, que es como desde la perspectiva de nuestro material, es como tomar la regla de la interpretación dentro del contexto y separar una parte de ella, ¿verdad? Lo mismo pasa con el 2.3, que sería el análisis de la sintaxis de las oraciones. Es también regla de interpretación dentro del contexto.
igual que el 2.4, análisis esquemático del pasaje, análisis del diagrama de flujo. Esto del diagrama de flujo es extraordinario. Por favor, tomen el tiempo, véanlo y cuando estén haciendo el ejercicio que vamos a tener para esta semana, traten de utilizar estos análisis de flujo que hace Moreno en este documento. Hay varios diagramas. El diagrama número 5 explica cómo se hace la estructura morfológica del diagrama de flujo y nos da la manera en que podemos ir dividiendo una oración, de manera que podamos ir identificando claramente cada una de sus partes. Es muy, muy importante y muy interesante. Luego nos da ahí una serie de herramientas para que podamos analizar la estructura de un párrafo. Y hay una serie de diagramas, hermanos. Por favor, vayan siguiéndolos, cada uno de ellos. Tomen nota de estos diagramas de flujo que hace. Él hace uno de 1 Tesalonicenses 1:2, de 1 Corintios 3:16, de 1 Corintios 9, 16, 19, 23, de 1 Corintios 14, del 1 al 4. Son todos muy, muy, muy interesantes. De verdad que sí, ayudan muchísimo si ustedes los van siguiendo y pueden aplicar esa misma técnica al texto que tienen que interpretar durante esta semana. Les va a ayudar muchísimo. Luego él llega a lo que llama análisis verbal, ¿verdad? Aquí es un poco interesante las palabras que utiliza, los conceptos que utiliza. El 3.1 dice análisis del significado original de las palabras. Esto creo sinceramente que es utilizar 3 reglas de las que vimos nosotros y unirlas. Sería la regla de la interpretación literal, la regla de interpretación dentro del contexto y la regla de la consistencia teológica. Si ustedes leen esto, se van a dar cuenta que realmente es de esas 3 reglas de las que él está hablando. Una de las cosas que afirma es que es necesario investigar los diversos significados posibles de las palabras antiguas y determinar cuál de los varios significados posibles es el que el autor tenía la intención de comunicar en un contexto específico. Si ustedes no manejan los lenguajes bíblicos, no hay ningún problema. Hay un montón de otros de documentos y de instrumentos, de herramientas que ustedes pueden utilizar que les van a ayudar con esto. Por ejemplo, él hace déjeme para ver dónde está eso. Bueno, no está aquí, está un poquito más adelante, pero él da una serie de herramientas, como lo que les acabo de decir, donde dice cuáles usar, cómo usarlo, etcétera. Es muy importante. En la semana pasada hablamos de el diccionario bíblico Vine. Excelente recurso, extraordinario recurso para este tipo de investigación, para tratar de investigar diversos significados posibles de esas palabras antiguas, si es que nosotros no lo tenemos. También, si pueden tener un interlineal, tanto del hebreo y español, como del griego y el español, eso les va a ayudar muchísimo también a la hora de buscar las palabras exactas para la investigación. Muy bien. Déjame ver dónde estamos. Perfecto. ¿Qué más tenemos acá? Muy bien. Luego él presenta una sugerencia que a mí me parece muy interesante. Él dice que se debe hacer un análisis de traducciones o versiones. Esto sería como un paralelismo de versiones. Yo no lo sé si ustedes se acuerdan, hubo un trabajo muy, muy bonito
que dio los evangelios en 4 versiones, o el Nuevo Testamento completo, no recuerdo ahora cuál era, pero estaba la Biblia de las Américas, estaba la Nueva Versión Internacional, estaba la Reina Valera 60 y creo que la Reina Valera 95, y estaban en paralelos, entonces uno podía ver lo que decía una, lo que decía la otra, lo que decía la otra, y eso ayuda muchísimo para ver también las diferencias entre una y otra, porque por ejemplo, y eso supongo que ustedes ya lo saben, Reina Valera es una traducción que está basada en el Textus Receptus, mientras que por ejemplo la Nueva Versión Internacional está basada en el Textus Criticus. Entonces hay ciertas diferencias entre una y otra, y él da una serie de consejos ahí sobre cómo utilizar estas comparaciones que me parece que son muy importantes. Para hacer esto también se puede utilizar recursos gratuitos que están en internet. Bible Gateway es uno de esos recursos donde ustedes pueden abrir muchas versiones de la Biblia una junto a la otra para poder hacer las comparaciones. Bien, luego él habla sobre las análisis de las figuras literarias y modismos, eso también ya lo vimos, de los usos excepcionales de las palabras, y finalmente termina con algunas sugerencias extras. De verdad que les recomiendo muchísimo la lectura de este documento, les va a ayudar mucho. Para ir cerrando, hermanos, lo que ustedes tienen que hacer esta semana entonces es, una vez que han hecho la observación del texto de Lucas, lo que deben hacer es, con esos datos de observación que recogieron, vamos a empezar a hacer la interpretación utilizando todas estas reglas, utilizando todos los consejos que nos da Moreno en este documento que acabamos de comentar, y vamos a ir desarrollando una interpretación paso a paso. Al final, lo que ustedes van a tener que hacer, y está en su tarea, es que van a hacer un documento, y lo van a subir, me lo van a pasar como una tarea, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Lucas 20 del 19 al 26, vamos a hacer la interpretación basado en estos principios, en estas reglas, y vamos a anotar todo lo que encontremos y me lo van a subir como una tarea. Todo esto, hermanos, es parte de la práctica para que ustedes puedan desarrollar el trabajo final. Recuerden que su trabajo de investigación consiste en precisamente crear un sermón expositivo, pero van a tener que ir haciendo paso a paso todo lo que hemos ido viendo. Es decir, ustedes van a elegir un pasaje, van a hacer el paso de observación, el paso de interpretación, el paso de aplicación, y basado en estas 3 cosas que han descubierto, van a diseñar un sermón de la manera en que lo vamos a ver en las próximas semanas. ¿Ok? Pues esto sería todo. Espero que tengan una buena semana y que disfruten el tiempo haciendo esto, porque realmente es un trabajo muy bonito. Que el Señor me los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.